Hola, un saludito a la distancia, queridos estudiantes, se los extraña mucho, pero continuaremos aprendiendo, no nos dejaremos llevar por la flojerita y levantarse tarde, sino más por el contrario, estudiemos y ayudemos a nuestros papás también en las actividades que ellos están haciendo en casa. Voy a grabarles este videíto, no va a ser muy largo, véanlo con mucha paciencia. Y luego resuelvan su práctica, no se olviden, tienen que resolver su práctica. En el mismo Classroom lo van a resolver, voy a mandar otro videito para cómo se soluciona y en la práctica. Cuando den su examen, estoy viendo que algunos están resolviendo su examen en menos de un minuto, no es al azar. La suerte es para aquellos que no estudian. Los que estudiamos y los que vemos y resolvemos nuestra practiquita, lo hacemos contestando bien de nuestras preguntitas, ¿está? ¿Correcto? Hoy nos toca llevar algoritmos parte 2. Vamos a recordar el concepto de lo que veíamos anteriormente. Recuerden la metodología de la programación. Tengo que definir mi problemita, analizar mi problema, el diseño del algoritmo y la codificación, ¿no? Acá está, definir mi problema, análisis, diseño de algoritmo y codificación. Esto involucra la metodología de la programación. Definir es entender mi problema, saber qué tipo de problema es si la computadora puede solucionar. Análisis del problema. En el análisis del problema tengo que encontrar mis variables de entrada, mi proceso y mi salida. Entrada, proceso, salida. Luego vimos lo que es el diseño del algoritmo. Ya estamos entrando al concepto de algoritmo. Cuando hablamos de algoritmo, la parte 3, el diseño del algoritmo, vamos a entender que en esta parte del algoritmo ya tengo que realizar los pasos que van a involucrar la solución de mi problema. Habíamos indicado que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para la solución de un problema definido. Un algoritmo se puede decir que es pasos y algunos dicen que nuestra vida es un algoritmo. Desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas es un algoritmo. Cada actividad que haces puedes ir realizando un algoritmo. Ejemplo de algoritmo, habíamos visto cómo dar un examen, llenar tus datos, revisar las preguntas una por una, responder según el criterio individual, revisar las preguntas si todo es correcto y entregar tu examen. Vamos a ver ahora las características de un algoritmo. Un algoritmo tiene que ser preciso, ¿correcto? Tiene que ser preciso, no tiene que dar lugar a la ambigüedad, o sea, no puede producir dos resultados o que no se pueda entender. El algoritmo tiene que ser clarito, fácil de entender. Tiene que ser definido. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy a alguien mi algoritmo que voy a solucionar, eso en la práctica en el colegio lo hacíamos normalmente, hago un algoritmo y le tengo que dar a mi compañero. Si mi algoritmo resuelve el problema, entonces está bien. Cualquier estudiante, cualquier compañero tiene que resolver tu algoritmo. A eso se refiere que mi algoritmo tiene que ser definido, ¿no? Tiene que ser finito, o sea que tiene que producir un resultado, tiene que tener un inicio y un fin. Un algoritmo tiene que tener distintos elementos, distintos procedimientos, distintas instrucciones. Tiene que tener un inicio y distintos procesos. No puede empezar inicio y ahí acabarse. Un algoritmo siempre debe producir un resultado, ya sea erróneo. Por lo general tiene que ser bueno, pero tiene que producir un resultado. Esas son las características de un algoritmo. Preciso, definido, debe tener distintos elementos, distintos procesos y por último debe darme un resultado. Eso es un algoritmo. Vamos a ver los tipos de algoritmo. Hay dos tipos de algoritmo. Los algoritmos cualitativos son los algoritmos que hemos visto, que se describe de forma narrada, la que vimos, ¿no? Levantarme de mi sitio, girar a la derecha, girar a la izquierda, estoy haciendo de manera procedimental, o sea, de la manera secuencial, mi algoritmo.
son los algoritmos que vimos hasta ahora como ejemplo. Luego vienen los algoritmos cuantitativos, son aquellos que se utilizan para realizar cálculos numéricos, cálculos matemáticos. Y nos vamos a enfocar a partir de hoy en este tipo de algoritmos, ¿está bien? En los algoritmos cuantitativos, que son algoritmos que sirven para hacer operaciones matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación. Y puede ser también algoritmos para resolver problemas físicos, químicos. ¿Correcto? Veamos un ejemplo. Calcular la suma de dos números. Inicio. Vamos a ver el procedimiento. Tiene que los siguientes elementos. Primero tengo que declarar las variables que va a utilizar mi algoritmo. Luego tengo que ver mis variables de entrada. ¿Quiénes son las variables de entrada? ¿Quién es el proceso? Lo que también se llama calcular. Y mostrar el resultado. Es similar al que vimos anteriormente, la entrada, proceso y salida. ¿Recuerdan? Acá está mi entrada, que es igual y similar a ingresar. Calcular es lo mismo a calcular. Y mostrar, ¿correcto? Mostrar mi resultado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos cuantitativos. Calcular el área de un triángulo, ¿no? Para calcular el área de un triángulo tengo que tener dos elementos de entrada, que es la base y la altura, ¿no? Entonces tengo que declarar mis tres variables: base, altura y área. A representa la base, H representa la altura y A es el área donde vamos a calcular. Entonces, ¿qué entradas de datos tengo? ¿Qué tengo que ingresar? Ya tengo que tener la perspectiva, la idea de qué son los datos que le voy a dar a la calculadora, al computador para que él lo solucione. Entonces, los elementos que le voy a dar básicamente son ingresar, ¿no? La base y la altura. Voy a calcular, acá voy a calcular. A va a ser igual a ¿qué? Base por altura dividido entre 2. Y por último voy a mostrar el resultado A, el área, ¿no? Entonces tengo lo mismo que la entrada, proceso y salida. Lo que se va a incrementar, ¿qué es? La declaración de mis variables. ¿Qué variables va a utilizar mi programa en el futuro? Lo mismo sucede acá, el ejemplo 2. Ingresar, dice, la edad de una persona, ingresar la edad, ingresar una edad, calcular el año que nació. Veamos, declaramos, ¿qué variables voy a necesitar? La edad, donde voy a almacenar la edad de la persona. A, donde voy a calcular el año de nacimiento. Entonces van a ser la variable E y la variable A. ¿Qué tengo que ingresar? ¿Qué valor le voy a dar a la computadora para que calcule el año de nacimiento de una persona? ¿Qué valor le voy a dar? Acá está la E. Calcular, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer este cálculo? Voy a decir que A, 2020, o sea, el año 2020, menos la edad que voy a ingresar. Supongamos que ingreso una edad de 50. 2020 menos 50 va a ser igual a 1970. Entonces me va a dar la respuesta del programa que ha nacido en 1970. Y eso sería, queridos estudiantes. Vamos a, antes de terminar este video, resolver la práctica que les di sobre algoritmos. ¿Está bien? Sobre algoritmos. Acá está. Voy a ir acá. Pero vamos a solucionar algunos ejemplos. ¿Está bien? Algunos ejemplos. La práctica que les voy a indicar va a ser de esta manera. Dice realizar los algoritmos para los siguientes problemas. Muy bien. Dice calcular el perímetro de un cuadrado dado su lado. Muy bien. ¿Cuántos lados? ¿Qué variables voy a tener? Primero voy a tener el lado. Aquí voy a colocar lado, ¿no? Lado, coma. ¿Qué más voy a ingresar? El perímetro que voy a calcular. El perímetro. Muy bien. Mis declaraciones, mis variables, entonces van a ser L y P. ¿Qué datos voy a ingresar? Dice calcular dado su lado. Entonces voy a ingresar el lado. Correcto, el lado de mi cuadrado. Y el perímetro, ahí está la fórmula, dice que el perímetro es igual ¿a qué? Perímetro es igual a 4 veces
por su, acá, perdón, 4 veces por su lado, ¿correcto? Por el lado. Y ya he calculado el perímetro. Si ustedes pueden observar, es similar a la entrada, el proceso y la salida. Solo que acá ya estamos diciendo, tengo que ingresar un valor le voy a dar a. Calcular el perímetro es P. Y mostrar, ¿qué tengo que mostrar? Muy bien, tengo que mostrar el perímetro, excelente, el perímetro, muy bien, algunos que ya están resolviendo. Perímetro. Y ya está resuelto mi problema. Algunos hacen de esta otra manera. La declaración de variables lo dejan. Ingresan los valores, después van a declarar sus variables. ¿Qué variables van a utilizar? Voy a hacer de otra manera. Dice, dada la base, altura, la base y la altura, ¿quiénes son mis entradas? Muy bien, base, que es igual a B, coma, ¿quién? Y altura, que es H. Entonces he ingresado la base y la altura. Muy bien, he ingresado la base y la altura. ¿No? Perdón, vamos a ver. Voy a definir de otra manera, ¿no? Dice ingresar la base y la altura. Muy bien. Ingresar, entrada de datos, que es similar. Entrada e ingresar es lo mismo. Entonces voy a decir área, voy a ingresar el área, voy a ingresar la base, aquí está B, coma, H, son mis entradas. ¿Correcto? Mis entradas. ¿Qué voy a calcular? ¿Qué dice que tengo que calcular? Tengo que calcular el área. A va a ser igual a ¿cuánto? A va a ser igual a ¿cuánto? Ahí está mi ecuación. Acá, miren, acá está mi ecuación. Va a ser igual a base por altura. Muy bien. Esta va a ser, ¿no? Ya he calculado. ¿Qué voy a mostrar? ¿Cuál va a ser el resultado que tengo que mostrar? Excelente. Voy a mostrar el área. Voy a mostrar el área. ¿Cuántas variables estoy utilizando en todo mi problema? Miren, estoy utilizando la base, la altura, ¿no? Y todos ellos. Entonces, mis variables, las cuales tengo que declarar, las variables que voy a utilizar en todo mi problema, son B, coma, H y coma, ¿quién más? A, la variable A. Y listo. Eso sería, ¿no? Base, altura y área. Entonces, todas las variables que utilizo acá, tengo que siempre declararlos. Tengo que declarar mis variables. Cada vez que utilizo. Si acá utilizo otra variable, cualquiera, siempre tengo que declararlas. Vamos a resolver este otro, el ejemplo 3 de la solución. Dice, sea A, B y C números enteros. Calcular la división del primero entre el segundo y la suma del segundo y el último. Muy bien, ¿cuántas variables voy a ingresar? Sean A. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Me parece bien esa respuesta que ya estoy escuchando de fondo, ¿no? Va a ser A, B, C, mis variables de entrada. ¿Cuál va a ser el proceso que voy a realizar? ¿Cuál va a ser el proceso que voy a realizar? El proceso que voy a realizar es, primero, tengo que calcular, ¿no? ¿Qué tengo que calcular? La división del primero entre el segundo. Voy a utilizar la variable D y voy a decir, ¿quién es el primero? Voy a decir igual, esto es igual a ¿cuánto? A dividido entre ¿cuánto? Entre V. He dividido entre V. ¿Y cuál va a ser el otro proceso más? Muy bien, tengo que aquí otra vez calcular, voy a decir acá. ¿Calcular qué? Muy bien, voy a calcular. Voy a abrir acá un paréntesis, voy a calcular en S voy a calcular, que la suma, muy bien, voy a calcular la suma de ¿quién? La suma de el segundo y el último. ¿Quién es el segundo? La variable B. Tengo que hacer más, ¿dónde está? Acá está el signo más C, muy bien, más C, ¿no? ¿Y quiénes van a ser mis salidas? ¿Qué variables? Voy a mostrar la variable D, S. Muy bien. Esto está acá por demás. Lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar. Marcamos esto y suprimir. Muy bien. Ya está.
¿Cuántas variables estoy utilizando? Si ustedes pueden observar, voy a apuntar aquí con el mouse, la variable A, la variable B, la variable C, la variable D y la variable S. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a declarar mis 5 variables. Y acá voy a decir A, B, C, D, S, que serían mis variables, ¿no? Es bueno que en este tipo de problemas acá no estoy colocando, porque ya sabemos que B representa la base, H representa la altura, pero generalmente se coloca aquí, se hace un espacio y se coloca que A, B, C, D, S, que son simplemente son números. Muy bien, esto lo voy a grabar, y esta práctica, la solución de estos ejemplitos que lo hice, les voy a pasar. Ejemplos de solución les voy a pasar en su texto guía que les estoy pasando, en el texto de referencia que les paso, ahí va a estar, ¿correcto? Estos problemitas. Bien, terminemos este videito solucionando la práctica. Era sencillita, dice realizar el algoritmo, ¿no? Voy a hacer simplemente uno por el tiempo. Dice comprar a la hora del recreo. ¿Cuáles son los pasos que ustedes realizan, ¿no? Lo primerito que tienen que hacer, lo lógico es, vamos a colocar revisar mi dinero, ¿no? Mi dinero. Porque no falta alguno que se sale al recreo sin dinero y tiene que volver a salir. Y eso no es lógico. Lo primero que tengo que hacer es revisar mi dinero. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy bien. El siguiente paso, después de revisar, tengo que salir al recreo. Salgo al recreo. Luego realizo la fila para comprar en el kiosco. Muy bien, la fila para comprar en eso. Luego podemos decir escoger lo que voy a comprar, ¿no? ¿Qué vas a comprar? Luego, ¿qué tienes que hacer? Pagar. Tienes que pagar, ¿no? Por lo que has comprado, ¿no? Aquí si hay cambio, recibir, ¿no? Recibir, ¿no? Luego, ¿qué tienes que hacer? Por último, colocas ir a disfrutar tu recreo, no tu recreo. Listo. Y así sería, ¿no? Estos pasos no era necesario, ¿no? Hay dos pasitos que no alcanzan. Algunos si llenaron, podían hacer con más detalle. Voy a bajar las gradas, voy a escoger el kiosco y todo ello. Podrían hacer de distintas maneras. Esto no es absoluto, ¿correcto? Pero tiene que seguir una lógica. No puedes decir pagar, por ejemplo. Pagar no está bien, porque lo primero que haces es comprar, y recién pagar. Eso ya es ilógico, ¿no? Muy bien, terminamos este video. Que Dios los bendiga y chao, chao. Éxitos, chicos.